Constitucionales, un programa auspiciado por la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Bienvenidos a Aires Constitucionales, espacio de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y también todos nuestros programas en nuestro canal oficial de YouTube. En el marco de una acción de amparo contra el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que se le condene a reconocer el poder general de administración y disposición de bienes que había conferido la madre del actor a su hijo, se produjo un conflicto de competencia entre la justicia nacional en lo comercial y la justicia nacional en lo civil y comercial federal. La Corte concluyó que cuando corresponde la atribución de competencia en razón de la persona, pero aún, como en el caso no se había presentado el organismo previsional que llegado el caso podía consentir la justicia, que interviniera la justicia ordinaria, entonces resultaba para la Corte prematuro determinar la competencia del fuero federal. Ahora vamos a una breve pausa y estaremos conversando con nuestro invitado especial del día de hoy sobre el juicio abreviado. Bien, ahora vamos a continuar con nuestro programa tratando el tema del juicio abreviado con nuestro invitado especial, que es el doctor Nicolás Tauber Sanz, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Derecho Penal por la Universidad Torcuato Di Tella, es miembro de nuestra asociación. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por invitarme de vuelta. No, por favor. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es el juicio abreviado, que te pido que hagas una breve introducción para que luego podamos ir a las preguntas. Bien. Bueno, ¿cómo están? El juicio abreviado está en el Código Penal, en el Código Procesal Penal, es un instrumento procesal, no está en el Código de Fondo. Cada provincia tiene su determinado régimen procesal en virtud de lo que establece la Constitución Nacional. Y a partir de la década del 90 se empezaron a adoptar mecanismos de resolución de conflictos penales propios del derecho anglosajón. En el Código Procesal Penal de la Nación, el viejo Código Levene, que todavía rige en distintas jurisdicciones, entre ellas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Justicia Nacional y Federal, se lo conoce como juicio abreviado, y en otras provincias y países se lo conocen como acuerdos, consentimiento, conformidad, consenso, bueno. Con todo ese tipo de nombres se conoce la institución de que nosotros llamamos juicio abreviado, que básicamente es la posibilidad en una causa penal que está elevada a juicio oral, la posibilidad de acordar el fiscal y el acusado no hacer el debate oral y acordar una pena, aceptar la responsabilidad en general en casi todas las jurisdicciones, menos en provincia de Buenos Aires, que no es indispensable. Se acepta la calificación penal que propone el fiscal o se negocia una calificación penal, ya vamos a hablar de eso, y se pacta una pena y eso se somete a la decisión del tribunal que tiene que dictar una sentencia en base a ese acuerdo. Es un tema no tan conocido, pero es un tema muy importante en los juicios penales, en los procesos penales de nuestro país, porque ustedes tengan en cuenta que entre el 50%, depende de la jurisdicción, pero entre el 50% y el 60% y el 80% de los casos penales elevados a juicio se deciden de esta manera. Repetí los porcentuales porque es algo impresionante. Entre el 60% y el 80% de los casos que son elevados a juicio oral se resuelven mediante juicios abreviados. Por ejemplo, la última estadística que vi de la provincia de Buenos Aires del 2024, de la totalidad de los juicios orales, que fueron 14.000 y pico, 2.108 se resolvieron luego de un debate oral,
en donde se controvierte la prueba y las partes discuten, y 12.038 por juicios abreviados. El 80% fueron sentencias, en general condenatorias, sin un juicio, sin un debate oral propiamente dicho. De ahí la importancia de poner el foco en estos procesos abreviados, llámense como se llamen, Sí. porque hay una tensión bastante fuerte entre la necesidad de la eficacia del sistema penal y las garantías constitucionales Exactamente. de los imputados y también Y de la propia salud del sistema de justicia, Sí. porque lo que queremos es un sistema eficiente que condene culpables y absuelva inocentes. No consideramos que sea eficiente un sistema simplemente que condene a imputados. Claro, exactamente. Bueno, entonces, si me permitís, vamos a someter a examen el juicio abreviado. Bueno, dale. Vos nos vas a ir contando y aclarando aquí algunas cuestiones. Primero, entonces, vamos a resumir. ¿Cuáles son las partes en este juicio abreviado? Bueno, eso depende del Código Procesal. En el Código Procesal Penal de la Nación, las partes son el fiscal y el imputado con su defensor. Bien. El querellante no participa, o la víctima, no participa de la celebración del acuerdo en el Código Claro. Penal Nacional. Bueno, muy bien. Procesal, ¿no? Exactamente. Entonces, allí vamos a tener a la defensa y a un fiscal en una mesa, por así decirlo. Sí, en general en la oficina del fiscal. Exactamente, negociando, ¿está bien utilizado el término? A veces sí, a veces no. Ok. Depende del caso. Depende del caso, bien. Entonces, ¿cuál sería el término correcto en vez de negociación, vos pensás? Es difícil, hablando sinceramente, es difícil. Porque me interesa le llama- porque a veces, viste, los términos determinan exactamente de lo que estamos hablando. Aquí El estamos- término preciso es acuerdo. Ahora, Sí. el doctor Langer, que es uno de los juristas que más trabaja sobre juicio abreviado, lo dice con claridad. Es un acuerdo o una negociación muy desigual. Claro, Porque el fiscal lo único que se juega es un expediente, cerrarlo o ir a un debate oral. El imputado se juega la vida. exactamente. O sea, si el fiscal te dice, si vamos a juicio voy a pedir 10 años de prisión efectiva, pero si me firmás este acuerdo, lo cerramos por 2 años o 3 años en suspenso, Sí. es muy difícil que una persona se arriesgue Claro. a pasar un debate oral que no sabe. Es imposible darle seguridades, por más que el defensor esté seguro de que no hay prueba, él esté seguro de su inocencia, porque hay muchos inocentes que firman juicios abreviados. No es solamente que los culpables firman juicios abreviados. De hecho, para saber si alguien es culpable o inocente, necesitamos un proceso en donde se prueben los hechos y podamos discutir las calificaciones. Qué serio lo que significado acabas de tiene? decir, Nicolás. Es que es así. Entonces, el problema de los juicios abreviados es que muchos inocentes suelen ser condenados porque las prisiones, en general en todo el mundo, pero en la Argentina, son un lugar para no pasar ni 10 minutos. Entonces, una persona, aún inocente, que tiene la posibilidad de ir preso 10 años, 5 años, 4 años, y se da la posibilidad de salir con una condena en suspenso, puede ser que también la condena en el acuerdo sea de cumplimiento efectivo, ya veremos eso, Sí. pero es difícil llamarle acuerdo eso, por lo menos si uno tiene en la es que yo cabeza... ya no solo ni negociación, creo que hasta ni acuerdo, porque... Y tiene algo, aunque Porque un acuerdo se supone que tiene que haber igualdad entre las partes. no hay igualdad entre las partes. La idea de acuerdo del sinalagma del contrato acá no... Acá no opera, No opera, la verdad no que no opera opera. porque la desigualdad es muy grande. El fiscal, y a su vez, ¿cómo son los procesos penales en la Argentina? El fiscal es quien produce pruebas, la defensa en general no tiene la posibilidad de producir prueba independiente, no tiene la posibilidad de tener investigadores privados. Son muy pocos las defensas, los imputados que tienen la capacidad económica para producir prueba, tener investigadores, hacer su propia investigación. Entonces, en otros lugares del mundo, por ejemplo en Estados Unidos, es mucho más normal que la defensa tenga su propia investigación. En la Argentina no, uno va en general a juicio. Estamos tratando de revertir esta práctica de los defensores de ir a juicio con la prueba del fiscal. Claro. Entonces, Exacto. tenés que ir a juicio con tu propia prueba.
¿Está bien? En un proceso civil se va con su propia prueba. Bueno, en el proceso penal también los defensores tenemos que trabajar en llegar con nuestra propia prueba. Pero a su vez dependés de un tribunal que la admita o no. Bueno, es una situación bastante compleja y además... Es una situación muy compleja de entender, hasta te diría jurídicamente. Sí, claro. Por supuesto. Hay mucha tensión y mucha discusión. Porque tenés ahí un vulnerable. Sí, tenés un... Sí, claro, digo, hay un vulnerable que está negociando si va a acordar o no en una situación absolutamente de presión. Sí, por parte de la otra parte que le dice, es esto o lo otro, y con qué me quedo, ¿no? Sí, bueno, si no acepta, todavía tenemos el debate oral ante un tribunal o un jurado, depende la jurisdicción. Claro, lo que ocurre es que eso, ¿viste? Pero sobre todo cuando te hacen una oferta de una condena en suspenso, cuando existe la posibilidad o el convencimiento de que el fiscal en el debate te va a pedir una pena de efectivo cumplimiento, y es muy difícil rechazar un juicio abreviado. Sí. Bien, dicho esto, ¿cabe la revisión por parte del juez o simplemente valida y homologa? Esto es importante señalarlo, porque el juicio abreviado lo que se pacta es no hacer el debate oral. No se hace el debate oral y las partes pactan la responsabilidad penal, una calificación y una pena. Pero no es la sentencia el acuerdo. Ese acuerdo es sometido al tribunal para que dicte sentencia en base a ese acuerdo. Y de hecho el Código Penal Federal, que todavía no está, no rige en la Ciudad de Buenos Aires porque está prorrogado la vigencia del viejo Código Levene, establece que el tribunal no puede sentenciar solo en base al hecho del acuerdo, sino que tiene que haber prueba. Con lo cual, contestando a tu pregunta, el juez tiene que tener una actitud activa, tiene que fallar, dictar sentencia, condenando a una persona en base a prueba. Obviamente va a tener en cuenta la conformidad, la aceptación de responsabilidad y va a tener un techo, que es la pena que pactaron. No puede condenar por encima de la pena que pactaron el imputado con su defensor con el fiscal. Claro. Otra cosa que me está generando ruido en esto es que el juez, supongamos que condena y fundamenta, pero fundamenta en función de la prueba producida por el fiscal, no de la otra parte. Así es. O sea que en un juicio eso sería improbable. En un juicio eso no ocurriría así, porque en el debate el defensor podría Tenés el derecho a la producción de pruebas. A producir pruebas y a controvertir la prueba. Y a controvertir la prueba de... En general, además, en los sistemas... Uno llega al debate sin posibilidad mayor de contradicción de prueba. Por ejemplo, durante el proceso de instrucción nacional, la posibilidad de contradecir prueba es muy baja. Es baja. Se puede, pero es baja. Entonces, el momento donde la defensa va efectivamente a ejercer su derecho de defensa es el debate oral. Bueno, eso lo estás perdiendo cuando firmás un juicio abreviado. Bien. Vamos un poquito entonces para adelante y digamos, bueno, va a juicio. ¿Es el mismo tribunal? ¿Es otro? Es el mismo tribunal de juicio el que tiene que dictar sentencia en base al acuerdo. No, si digo, sí. Claro, sí, exactamente. Perdón. Sí. Si no se acepta entonces el acuerdo, va... El tribunal tiene la posibilidad de dictar sentencia en base al acuerdo, si quieren un término civil, homologarlo, pero no es una homologación, saquémonos eso de la cabeza, o rechazar el acuerdo. Exacto. Si rechaza el acuerdo, el proceso sigue a juicio oral, o sea, se va a hacer un debate oral, y, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación establece que debe hacerlo el tribunal que le sigue en turno. O sea, no el mismo tribunal al cual se le sometió el acuerdo de culpabilidad. Entonces, volviendo a este punto en particular, puede ser entonces que el juez no acepte el acuerdo porque considera, por ejemplo, que la prueba del fiscal es insuficiente o porque considera que también la tipificación está mal realizada, o sea, es en perjuicio del... Bien, es un temón que vos planteás, porque en principio el Código Procesal Penal de la Nación pareciera presuponer que el juez solo puede condenar. Entonces,
Cuando no homologa, sigo con una terminología que no corresponde, cuando no acepta, claro. cuando no acepta el acuerdo, sí. El juicio abreviado, lo hace en base a que, a su entender, no existe prueba o la calificación es incorrecta, con lo cual rechaza el acuerdo. Obviamente no puede condenar por encima del acuerdo. Exacto. Con lo cual rechaza el acuerdo. Sí. Y va a ser juzgado en juicio oral. El Código Procesal Federal establece que podría absolver en ese caso, en cuanto si considera que la conducta es atípica, etc. Pero hoy, como está legislado, no puede condenar en perjuicio, puede para juicio allí con todo su deber y los temas son básicamente tres temas. Sí, y le pregunto esto, ¿y puede considerar que no corresponde tampoco el acuerdo porque no existe para la condena ni siquiera de lo acordado? Bueno, por eso hay tres temas básicos que tiene que controlar el tribunal. Exacto. Primero, si el imputado dio libremente su consentimiento con ese acuerdo, si entiende que es lo entre comillas, ¿no? Por lo que hemos visto. Sí, por supuesto. Sí. Pero si entiende las consecuencias de lo que hizo y si sabe las alternativas que tiene. Sí. Eso es lo primero que tiene que garantizar el tribunal, y eso se garantiza a través de una audiencia presencial o remota que se llama in visu. Sí. Luego tiene que controlar si hay prueba que sustente ese acuerdo de acusación, porque quizás no hay ninguna prueba en instrucción que sustente la acusación del fiscal, y entonces no debería aceptar ese acuerdo condenatorio. Exacto. O cuando la calificación legal que se acordó no se corresponde con los hechos por los cuales fue requerido a juicio. Claro. Entonces, en esos casos no debe aceptar el juicio abreviado y, según lo que dice el Código Procesal de la Nación, se hace el debate oral en otro juzgado. El Código Procesal Federal permite también absolver, y hay jurisprudencia que empieza a abrirse paso porque la aplicación del Código Penal Federal, aún en las jurisdicciones donde no está rigiendo por el decreto del Poder Ejecutivo, se toma en cuenta los efectos de interpretar los institutos en forma más benigna al imputado, con lo cual eso es un tema de discusión entre los penalistas, los jueces, los juristas. Sí, bien. ¿Qué pasa con el doble? ¿Cómo coincide el juicio abreviado con esta cuestión del doble conforme? Bueno, no tienen nada que ver uno con el otro. No. ¿Por qué? Porque lo único que se está resolviendo en el juicio abreviado, vale la redundancia, es no hacer el debate oral y la pena. Claro. Se dicta una sentencia y el imputado tiene atribución, tiene el derecho de recurrirlo ante, en el caso nacional federal, la casación federal, en virtud del 8.2H y del propio código que establece la posibilidad de recurrir. Esto también queda absolutamente... O sea, tenemos un solo juez. Sí, se recurre la sentencia. Sí. Claro, el tema es qué vas a recurrir. Claro. Porque hay casos en donde el juez impone alguna pena o una accesoria que no está pactada en el acuerdo. Eso te iba a preguntar, ¿qué puede adicionar digamos, el juez? El juez no puede adicionar nada. Nada. Nada en contra de el imputado. Lo que puede es sacar. Exacto. ¿Está bien? Puede fallar en favor del imputado. ¿Puede modificar algo? No. Siempre a puede favor. Modificarlo en beneficio del imputado. Favor, sí. No puede reformarlo impeju, como se dice impeju, en el fuero. Acá medio como que tenemos prohibido algunos términos técnicos porque van a cambiar inmediatamente de canal porque creen que hablamos otro idioma. Está muy bien. Bueno, pero eso quiere decir en perjuicio. Exacto, en perjuicio el imputado no puede hacer ningún cambio. No puede adicionar, no puede cambiar en perjuicio. Pero se hace. ¿Y qué corresponde? Recurrir en casación si estás en... Pero sucede, digamos. Sucede y se recurre y la jurisprudencia es conteste en revocar o anular esas decisiones que añaden o empeoran el acuerdo arribado, la pena arribada en el acuerdo de juicio abreviado. Esa es la herramienta entonces que tiene de defensa. El imputado, bueno... Así es. Luego,
Vamos a hablar ahora de la víctima. Bien. O de la parte querellante. Bien. ¿Tiene parte en vamos, ya lo habíamos dicho, pero vamos a reiterarlo. ¿Tiene parte en el acuerdo? En el acuerdo no, pero los códigos lo que establecen es la obligación de darle vista Claro. a la víctima o al querellante para que brinde su opinión, que no es vinculante. ¿Está bien? Y luego el tribunal toma la decisión. Lo que sí puede hacer, si está constituido en parte querellante en el sistema del sistema nacional, es interponer recurso de casación contra la sentencia que dictó el tribunal en base al acuerdo de culpabilidad. El Código Federal establece que solo puede apelar cuando está discutiendo la calificación legal que se le dio en la sentencia y esa calificación genera que la pena en expectativa sea superior a 6 años. ¿Por qué? Porque si la pena en expectativa es superior a 6 años, no se puede hacer un juicio abreviado. Entonces, Claro. esa sería la posibilidad que tiene el querellante de recurrir, discutir que este caso no es susceptible de juicio abreviado. Pero no puede discutir el acuerdo en sí. ¿Qué pasa con la reparación integral del daño a la víctima? Está por fuera del juicio abreviado. O se puede también ser materia de acuerdo en el proceso penal, lo cual es muy raro y es bastante desaconsejable a los pretensos querellantes o actores civiles en los términos del Código Penal plantear sus reclamos económicos en el fuero penal porque los jueces no conocen de derecho civil, no están, Claro. no manejan lo que es el derecho resarcitorio, con lo cual el vía, resarcimiento ¿cuál va sería? por sede civil. Exacto. Lo que va a tener el actor civil o el querellante es una sentencia de culpabilidad, con lo cual va a tener en sede civil allanadas unas cuantas cosas Sí, claro. por la prejudicialidad penal. Totalmente. ¿Podemos dar algunas pautas que tengan que ver con este concepto de reparación integral de la víctima que no se tiene en cuenta en el fuero penal? No se tiene en cuenta en el fuero penal en el marco de un juicio abreviado. Exacto, en el juicio abreviado, sí, sí. En el otro podemos En también general, incluirlo o no. el proceso penal está... Esto está en movimiento, Sí. pero el proceso penal hasta hace unos años estaba enfocado en la relación Estado-imputado. Exacto. Desde hace unos años entró con mucha fuerza el papel de la víctima, Sí, exacto. que genera mucha tensión. ¿Por qué? Porque el derecho penal argentino y sobre todo el derecho procesal argentino va hacia un modelo acusatorio puro, con jurados de tipo anglosajón, y en el derecho anglosajón no existe el querellante. Claro. Entonces, estamos trabajando en esa tensión. Sí. En la Argentina, por más sistema anglosajón, el querellante es sujeto de derecho, tiene derechos, está en los tratados internacionales, con lo cual hay que lograr amalgamar el sistema procesal a los derechos sustanciales de las personas. Bien. Y el proceso penal, en general, por lo menos como está enfocado, no tiene naturaleza reparatoria. No. Podría tenerla. Podría. Porque ¿Es aconsejable o es aconsejable ir al fuero? No, pero digo, para la víctima, ¿qué es aconsejable? ¿Esperar la condena penal y después ir al fuero civil? Por una cuestión No, conviene ir las dos en paralelo. Sabemos que no va a haber sentencia en fuero civil hasta que no haya sentencia en el fuero penal. Claro. Con lo cual, hay veces que la causa penal te traba el proceso civil. Sí. Pero para reparación conviene instar la instancia en sede civil o comercial, ¿no? Depende Claro. cuál sea. Ahí con la espera, entonces, de la sentencia. Puede ser que en el marco de un acuerdo, porque también hay formas alternativas de resolución de conflictos en el proceso penal, y uno es la reparación integral. De hecho, ahora se hizo famoso un caso de que le está ofreciendo una suma importante de dinero a las hijas del más grande futbolista de todos los tiempos para cerrar una causa penal. Bueno, puede hacerse un acuerdo. En temas impositivos existe la fuga del proceso, con el pago de los impuestos. Tal cual, existe la posibilidad en el proceso penal de eso, pero no es lo más común que ocurra. No, totalmente. Bien. ¿A quién beneficia el juicio abreviado? Objetivamente, ¿al sistema? Y objetivamente, en principio, al propio sistema, porque le permite mostrar estadísticas
de eficacia que son dudosas, o por lo menos no tenemos la forma de chequearla del debate oral. No pudimos producir pruebas, no sabemos con precisión qué iban a decir los testigos, si esos testigos decían la verdad o no, si la prueba pericial estuvo bien hecha, si hubo prueba pericial, si el parte médico lo escribió un médico, bueno, todo lo que ocurre en un debate oral que se confronta a la prueba, y eso nos permite arribar, tener justamente el valor epistémico del debate oral es que es un proceso que te permite arribar a mayor certeza de la reconstrucción histórica. En un acuerdo eso no existe. Entonces, simplemente tenemos el acuerdo, no sabemos por qué el imputado y su defensor aceptaron el acuerdo, podemos preverlo, pero no sabemos a ciencia cierta. Estamos como objetivamente en el marco del debido proceso, porque es debido proceso según lo establecido por la norma, pero... Sí, hay una tensión muy fuerte entre debido proceso y juicio abreviado. También es cierto que tiene la ventaja para el imputado de que cuando uno entra en un debate oral siendo inocente o culpable, eso lo sabe solo él, no hay certeza de cuál es el resultado final. El acuerdo lo que te da al imputado es una certeza. Pacté tal pena con tal forma de cumplimiento y entonces te da la seguridad de lo que va a ocurrir. Esa sería la parte beneficiosa para el imputado. Sí, quiero volver sobre este punto. Me dijiste, sí, puede verse afectado el debido proceso. Por suputo, entonces, se ve afectado. Se ve afectado el debido proceso. Bueno, no es menor, vamos a volver sobre este tema y vamos a seguir sometiendo a examen al juicio abreviado. Muchísimas gracias. No, Nicolás. Gracias a vos, muchas gracias. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí por Metro la próxima semana.